Una vez que tenemos claro cuál es la variable estadística que queremos estudiar y ya decidimos también cuál va a ser el método a través del cual vamos a recabar información y tenemos esa información ya recogida a través de los métodos que vimos en el vídeo anterior, llega el momento de organizar y representar esos datos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es organizar los datos en tablas y vamos a hacer referencia a unos cuantos conceptos de los que necesitamos saber su significado y que es lo que vamos a ver a continuación. Por un lado, al número de datos que tenemos, es decir, al tamaño de la muestra que hayamos elegido, lo vamos a llamar n mayúscula. A los distintos valores que toma la variable que estudiamos, es decir, las distintas respuestas que nos hayan dado los individuos a los que les hayamos preguntado o las distintas mediciones que nos hayan devuelto las medidas que hayamos hecho, los vamos a llamar pues x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta, que se denota por f minúscula, de cada uno de esos valores va a ser el número de veces que aparece ese valor en el recuento. Lo veremos dentro de un momento con un ejemplo. La frecuencia absoluta acumulada, que se denota por la letra F mayúscula, es la suma de todas las frecuencias absolutas hasta llegar al valor del que estemos calculando la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa, que se denota con la letra H minúscula, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Si las sumamos todas, la suma de todas las frecuencias relativas tiene que darnos 1. Y, aunque se pueden calcular más frecuencias, nos vamos a quedar con estas que son las que nos interesan, el porcentaje de veces que aparece cada uno de esos valores se calcula multiplicando su frecuencia relativa, esta que acabamos de ver aquí, por 100. Veamos. Una tabla de frecuencias es una tabla en la que vamos a recoger estas frecuencias de las que acabamos de hablar. Y van a existir dos tipos de tablas. Unas para los datos que no están agrupados, o sea, para las variables discretas y con un número pequeño de datos, y también para las cualitativas, y tablas de frecuencias con datos agrupados, que son las que vamos a usar para las variables continuas o las discretas cuando vayamos a tener un número muy grande de datos. Con datos no agrupados, como os digo, usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables que son cualitativas, por ejemplo, color de pelo, ¿vale? O variables cuantitativas, pero de las que vamos a recoger pocos valores. Y aquí tenemos un ejemplo. En una tienda de coches se registra la cantidad de coches Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre y tenemos una serie de mediciones que son el número de coches que se vendió el día 1, el día 2, el día 3 y así sucesivamente. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Pues contabilizar esos datos. Entonces, hacemos una tabla donde en la primera columna vamos a colocar los distintos valores que toma la variable. Como veis, los valores de venta de coches en el mes de septiembre oscilan entre 0 y 4. Entonces, los valores que toma la variable son 0, 1, 2, 3 y 4. En la columna de las frecuencias absolutas, lo único que hago es contar cada uno de los valores. Veis que los coloreé para no equivocarme. Tenemos 8 ceros, 7 unos, 7 doses, 5 treses, 3 cuatros. Llegados aquí es bueno que os paréis y que suméis las frecuencias para ver si efectivamente habéis contado en este caso, 30 datos que tenemos. Eso no es garantía de que hayamos hecho el recuento bien, pero si no nos da 30, sí sería garantía de que lo tenemos mal contado. Las frecuencias acumuladas se consiguen, pues la primera coincide con la absoluta, pero a partir de ahí, pues acumulando los valores desde ahí hasta el principio. 8 y 7 son 15, 15 y 7, 22, 22 y 5, 27 y así sucesivamente hasta que llegamos al final. La última tiene que coincidir con el número de datos. La frecuencia relativa, pues muy sencillo, es dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces vamos dividiendo 8, 7, 5, 7, 5 y 3 respectivamente entre 30. Como veis, cojo 4 decimales. ¿Por qué? Porque cuando multipliquemos esa frecuencia por 100, habremos conseguido el porcentaje y así el porcentaje nos queda con 2 cifras decimales. ¿Qué significa el porcentaje? Pues
qué tanto por ciento de veces se vendieron 0 coches, qué tanto por ciento de veces se vendió un coche, qué tanto por ciento de veces se vendieron 2 coches, y así sucesivamente. Como veis, solo con agrupar los datos en una tabla ya nos podemos hacer una idea mejor de por dónde se mueven. Este tipo de datos se representa mediante diagramas de barras. Las barras, vamos a ver aquí que se ve mejor, para nuestro ejemplo, es un eje de coordenadas, los valores que se colocan separados y encima de cada valor una barra con la altura correspondiente que tiene que coincidir con su frecuencia. ¿Lo veis? 0 coches aparecía 8 veces, un coche 7, 7 y así sucesivamente. Si unimos con una línea el punto medio de la parte superior de cada una de esas barras, este gráfico, que está representado en rojo, se llama polígono de frecuencias. Entonces, importante, para datos que nos aparecen en tablas donde los datos no están agrupados, el diagrama con el que se representan se llama diagrama de barras, las barras tienen que ir separadas y si unimos los puntos medios de la parte superior de las barras, tenemos el polígono de frecuencias. ¿Qué pasa si tenemos muchos valores para una variable discreta o una variable continua? Que vamos a agruparlos en intervalos. Esos intervalos van a tener la misma amplitud, o sea, el mismo ancho todos, y no los vamos a llamar intervalos, sino que los vamos a llamar clases. Entonces, necesitamos unos conceptos. Por un lado están los límites de la clase, que es pues, el extremo superior y el inferior del intervalo, la marca de clase, que será el punto medio del intervalo, y la amplitud de la clase, que será pues, lo ancho que sea el intervalo. Por ejemplo, las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado de 0 a 10, son las siguientes, y nos dan todas estas notas, y quieren que hagamos una tabla de frecuencias, pero que agrupemos estos datos en 5 intervalos o 5 clases. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el ancho que tiene que tener cada clase, y eso es muy sencillo. ¿Por qué? Primero calculamos el rango, que es la diferencia entre, en este caso, la nota mayor y la más pequeña, que son 10. Como quiere que hagamos 5 intervalos, pues dividimos 10 entre 5 y entonces la amplitud de cada intervalo tiene que ser de 2 unidades, es decir, tengo que empezar en el 0 y ir 0, 2, 2, 4 y así sucesivamente. De esta manera nos quedarían las clases del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 al 10. Bueno, aquí tengo un error porque esto debería de ser un corchete. ¿Qué quiere decir el corchete? ¿Qué quiere decir el paréntesis? En el lado que esté el corchete quiere decir que si aparece ese valor lo tengo que contar ahí. Es decir, el 0 lo contaría aquí, el 2 lo contaría aquí, el 4 lo contaría aquí, el 6 aquí y el 8 aquí. Sin embargo, donde cierra, ese valor no se contaría. El 2 no se contaría aquí, ni aquí el 4, ni aquí el 6, ni aquí el 8. ¿Por qué digo que tengo aquí un error? Porque el último intervalo siempre tiene que terminar en corchete. Porque si no, necesitaríamos abrir un intervalo nuevo solo para meter en este caso el valor 10, ¿vale? Bueno, lo arreglaré. ¿Qué hacemos ahora? Pues contar todos los valores que están en cada intervalo. Acordaros, aquí entraría el 0 y el 1, pero el 2 no entraría porque ya entraría en el siguiente. Están coloreados, como veis, aquí estarían contados todos los valores. ¿Qué es la marca de clase? La vamos a tener que utilizar en el futuro. Es el punto medio del intervalo. ¿Vale? En este caso se visualiza muy bien que el punto medio, pues aquí es el 1, aquí el 3, el 5, pero si no, se consigue sumando los extremos y dividiendo entre 2, 0 más 2 entre 2, 2 más 4 entre 2, 4 más 6 entre 2. Y todo lo demás, pues no me voy a parar en ello porque es exactamente igual que en el ejemplo anterior, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y el tanto por ciento. En este caso, los valores se representan mediante histogramas de frecuencias, que son similares, pero la diferencia está en que las barras ahora están pegadas, porque, si os dais cuenta, donde acaba un intervalo, comienza el siguiente. Por lo tanto, no puede haber un hueco entre medias. El primer intervalo, 0,2, que tiene una frecuencia de 8, el segundo 2,4, con su altura correspondiente, 4,6 y así hasta que terminemos. Igual que antes, si unimos los puntos medios de la parte superior de las barras con una línea, obtenemos el polígono de frecuencias. Y os toca a vosotros.